Bueno, comenzamos. Cuando inició la cuarentena mundial por COVID, fueron ocurriendo situaciones muy confusas que se han sumado al gran desconcierto que ya existía, provocando interminables dudas. El último par de años ha sido el más inestable y desalentador en décadas para la mayor parte de la humanidad. Intentando ordenar este caótico asunto, aparece un primer gran conflicto del que se derivan casi todos los demás y todas las preguntas. Desinformación. Muchos de mis alumnos, francamente confundidos, constantemente me preguntan: maestro, ¿usted qué sabe de eso? Teacher, ¿por qué está ocurriendo aquello? Profe, ¿qué va a pasar con esto? Escuchen con atención. Desde el origen de la humanidad, la desinformación y difusión de información falsa han sido armas muy utilizadas por los grupos de poder para lograr sus objetivos. La guerra de información que estamos viviendo hoy es una de las más agresivas que hemos tenido en décadas, con el propósito de desacreditar y confundir. Hay miles de casos muy bien documentados del uso de información falseada y los graves efectos que tuvieron en la historia. Tan solo como ejemplo, quiero citar un incidente de los más antiguos y mejor documentados. Nerón y el incendio de Roma. La noche del 18 o 19 de julio del año 64 de nuestra era, se desató un enorme incendio en la zona del Circo Máximo en Roma que duró 6 días. Después se produjo un extraño segundo incendio en el barrio Emiliano que inició en la propiedad de Ofonio Tigelino, quien era el hombre de mayor confianza del emperador Nerón. Se calcula que el 70% de la capital romana quedó destruida o dañada. Todas las sospechas cayeron de inmediato sobre el emperador, que deseaba construir un magnífico palacio, el Domus Aurea, la Casa de Oro, justo donde ocurrió el incendio. Para librarse de las acusaciones, fue necesario culpar a alguien. Eligió un grupo minoritario, débil, que no era bien visto por la sociedad. ¿Saben quiénes fueron? Los cristianos. Muchos fueron asesinados, torturados, crucificados o enviados al circo, donde murieron devorados por leones, tigres, hienas o perros salvajes. Al parecer, en esta histórica masacre, fallecieron los apóstoles Pedro y Pablo. Este mismo modelo, casi sin modificaciones, se ha repetido cientos de veces en todo el mundo a lo largo de la historia. Y ya desde aquí podemos observar algunas de las características de la desinformación y noticias falsas. Primero, están determinadas por propósitos políticos, económicos, religiosos o de cualquier naturaleza que interese a los grupos de poder. Segundo, se siembran para cambiar o desviar la información y el comportamiento de las sociedades como un arma de guerra psicológica, valiéndose de acusaciones, descrédito y confusión. Estas noticias falsas y campañas de desinformación no solo se despliegan dentro de un país, sino entre países, unos acusando a otros, desatando auténticas batallas informativas de desprestigio y humillación. Veamos un ejemplo más reciente, no tan antiguo como el incendio romano. Canadá acusa a China ante la ONU. A mediados de 2021 se realizó la sesión 47 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que el representante de Canadá, en nombre de un pequeño grupo de países, criticó a China por sus políticas en Hong Kong, Xinjiang y el Tíbet. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, destacó las graves violaciones de los derechos humanos
por parte de los países que los acusan, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y la hipocresía de estos al intervenir en los asuntos internos de otras naciones bajo el pretexto de los derechos humanos. Apenas unos meses después se descubrió una fosa común con los restos de 215 niños en la escuela residencial indígena de Kamloops, en Canadá. Días más tarde se encuentran los restos de otros 751 niños en la escuela residencial indígena de Marieval, al noroeste de Toronto, a los que luego se sumaron 182 tumbas en la escuela Saint Eugene, lo que nos da un total de 1.148 niños fallecidos que formaron parte de un programa forzado de reeducación indígena que más bien pinta como limpieza racial de la que hay numerosos casos conocidos. Y el conflicto apenas inicia. ¿Alguien sabe cuántas escuelas como estas había en Canadá? No creo que sean solo 3. Quien tenga el dato exacto, por favor compártalo en estos comentarios, sería un valioso aporte en esta comunidad. Sin olvidar que además faltan los estudios forenses para determinar las causas de la muerte. Muchas personas a esto le llaman karma. Se les volteó a los canadienses por criticar a otros. Nosotros diríamos que el burro hablaba de orejas. Como podemos ver, las campañas de desinformación casi siempre tienen un origen político, con el fin de dañar la credibilidad y reputación de alguien. Alteran el comportamiento de las sociedades y no siempre producen los efectos que se esperaban. Los resultados se pueden salir de control. Y todo esto es la sopa en la que hemos vivido la confusa situación de los últimos años. Zhao Lijian dijo también que un puñado de naciones occidentales están dispuestas a fabricar y manipular rumores sobre China e interferir en sus asuntos internos en nombre de los derechos humanos con el propósito de contener a China y obstaculizar su proceso de desarrollo. Pero tales intentos están condenados al fracaso. En resumen, se atacaron duro unos a otros. Fue una auténtica batalla de información y desinformación desatada por el representante canadiense. Añadió que los casos de violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos son demasiados como para enlistarlos, pero incluyen la masacre racial contra los pueblos indígenas americanos, discriminación racial sistemática y permanente, la provocación de guerras en Afganistán, Irak y Siria, estas solo por citar algunas de las más recientes, y las sanciones unilaterales que aplican a una larga lista de países que no se apegan a sus intereses. Así tenemos a Estados Unidos contra Cuba, Colombia contra Venezuela, Polonia contra Rusia, Japón contra Corea, Israel contra Irán, Donald Trump contra Joe Biden contra Vladimir Putin, solo por nombrar a algunos buenos vecinos. Tal parece que el ejercicio de nuestras libertades y derechos es el pretexto perfecto para volvernos intolerantes hacia los demás. La intolerancia es un tema muy serio del que hablaremos más adelante en este laberinto, porque en la actualidad ya nadie puede opinar sin que surja alguien que se sienta mortalmente ofendido o agredido. Fue Carlos Marx quien dijo: la libertad siempre ha existido, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos. En la siguiente ocasión analizaremos la forma en la que la desinformación y noticias falsas operan en las redes sociales y cómo nos afectan. Recuerden que su objetivo es alterar nuestra manera de pensar y lo están logrando. En parte,
porque no existe una regulación clara de la información en las redes. Espero sus comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en la próxima, que apenas estamos iniciando.